Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Épocas del Mundo. La creación de los microcoches en Europa se justificó por razones económicas. Muchos diseñadores han intentado crear coches accesibles para el ciudadano medio. Sin embargo, esto casi siempre implicó compromisos importantes. Su apogeo ocurrió en la década y media posterior a la Segunda Guerra Mundial. Vemos el informe y nos reencontramos al final del mismo. Comenzamos este informe con la Velocar Camionette Motorisée. Este vehículo fue producido entre 1928 y 1938 en Francia. Originalmente se produjeron como accionamiento por pedal, pero muchos se convirtieron posteriormente en motorizados. Esta conversión la hacían empresas especializadas como Bell en muchos de los modelos Velocar, que solo funcionaban con pedales. El motor era tosco y ruidoso y era alimentado por un pequeño tanque de combustible cilíndrico montado dentro de la caja de carga. Era realmente raro el diseño. En 1938, Paul Martin decidió que era hora de lanzar una voiture al mercado, por lo que añadió un diminuto Newmap Baby 54, que era un simple roadster sin puerta que pesaba 330 libras. Al igual que las motocicletas de Newmap, un bastidor de tubo estaba equipado con una carrocería de acero, pero el elegante roadster de 4 ruedas añadió estabilidad, asientos uno al lado de otro y una capota plegable. De 1946 se comercializó casi sin cambios bajo el nombre de Rolux, hasta 1952. De él se fabricaron unas 300 unidades. El pequeño coche urbano eléctrico Peugeot BLB de 1942, a diferencia de los modelos americanos 100% eléctricos fabricados para contrarrestar la crisis del petróleo y ofrecer a la burguesía adinerada vehículos más fáciles de usar y menos ruidosos, el Peugeot BLB nació en plena Guerra Mundial. Se caracterizaba por un diseño muy particular, con un único faro central en la parte delantera, una vía trasera muy estrecha y la presencia de una cubierta retráctil que permitía viajar con el habitáculo cerrado o abierto. La prohibición de los coches particulares impuesta por la ocupación alemana acabó con la carrera de este tipo. Se produjeron 377 unidades. Construido en Ingliston, Essex, por Larmar Engineering Co. Limited y presentado por primera vez en 1946, el monoplaza Larmar Monocar fue diseñado principalmente para inválidos, para quien el atractivo principal era su capacidad para pasar por una puerta. El Larmar estaba propulsado por un motor de motocicleta monocilíndrico BCA de 249 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, como el que equipaban los modelos C10 y C11 de la firma de Birmingham, que estaba montado detrás del conductor y movía solo una o dos ruedas traseras. La suspensión trasera independiente permitía una conducción relativamente cómoda, mientras que la velocidad máxima era vertiginosa de unos 90 km por hora. Más refinado que la mayoría de los vagones para inválidos de la época, el Larmar venía con un solo faro, un capó convertible plegable y un parabrisas. Y más tarde se fabricó disponible en forma mejorada con un motor de 350 centímetros cúbicos. La producción cesó en 1951. De la gran cantidad de microcoches franceses producidos después de la guerra, algunos más y otros menos viables, el Robin se distinguiría como el más duradero debido a una combinación de carrocerías atractivas y elegantes, ingeniería sólida y una producción constante de vehículos. El D1 se parecía mucho a su sucesor, el encantador aspecto de su carrocería del coche de pedales, pero solo tenía un faro Cyclops y estaba propulsado por un motor monocilíndrico de 260 centímetros cúbicos refrigerado por aire. La atractiva forma de roadster, sin puertas, del D2 hizo un uso económico de los materiales, formando guardabarros curvos a partir de la chapa plana sin grandes prensas de estampado, como lo hizo el Rolux. Ahora había 2 faros, la carrocería monocasco era un poco más larga y el nuevo motor era una excelente pieza de ingeniería, un corte por encima del típico scooter de 2 tiempos. George Mouget construyó estos microcoches desde 1930 y fue el primer modelo en el cual se utilizó un motor. El motor era un monocilíndrico de 125 centímetros cúbicos a nafta Zucker. George se propuso reinventar su tipo H de madera para producir su primer automóvil, el tipo K, totalmente de acero. También fue el primer Mouget sin pedales que utilizaba una caja de cambios independientes de 3 velocidades. El chasis siguió siendo el mismo, sin suspensión delantera y frenos de banda externos contráctiles en las ruedas traseras.
El parabrisas estaba sostenido por dos contrafuertes triangulares, característicos de este tipo, mientras que la mayoría de los K se conformaban con una sola lámpara Cyclops. La capota era un extra opcional y el coche estaba adornado con un maravilloso par de puertas angulares de madera que subrayan el enfoque artesanal de propiedad de un automóvil. El Crossley Farm Road fue una serie de vehículos utilitarios ligeros introducidos en 1950. El Farm Road era un vehículo único creado para fusionar los mejores elementos de un tractor y un vehículo utilitario, pequeño y proporcionar un vehículo multiusos. Estos autos compactos se construyeron con una carrocería similar a un Jeep que se ofrecía con varios accesorios opcionales para trabajos agrícolas y estaban propulsados por un motor de 4 cilindros en línea de 724 centímetros cúbicos que impulsaba las ruedas traseras. También se podría acoplar herramientas agrícolas y también podía utilizarse como un pequeño tractor. La producción del Crossley Farm Road duró hasta 1952 con menos de 600 ejemplares construidos. El primer coche de Bond era un vehículo pequeño, peligroso y poco fiable. El Bond Minicar es una serie de microcoches económicos de 3 ruedas que fueron fabricados por el fabricante de automóviles británico Sharp Commercial Limited. El prototipo y los primeros automóviles utilizaban carrocería de aluminio con revestimiento reforzado, aunque los modelos posteriores incorporaron miembros del chasis de acero. El Minicar fue uno de los primeros automóviles británicos en utilizar paneles de carrocería de fibra de vidrio. Los coches fueron propulsados inicialmente por un motor de 2 tiempos Villiers monocilíndrico de 122 centímetros cúbicos. En diciembre de 1949 se actualizó a una unidad de 197 centímetros cúbicos. El motor se actualizó aún más en 1958, primero monocilíndrico de 247 centímetros cúbicos y luego a un Villiers 4T bicilíndrico de 247 centímetros cúbicos. Ardex era un pequeño fabricante de automóviles francés controlado por Marcel Tamin y con sede en Nanterre. En 1934, Ardex produjo su primer ciclocar que seguía la forma de un vehículo de 3 ruedas Morgan y estaba propulsado por un motor V2 de 500 centímetros cúbicos. En 1937 le siguió un vehículo de 4 ruedas, que en aquella época era el coche más barato del mercado francés, con un precio de 5.500 francos. Los años de la guerra se caracterizaron por la grave escasez de materias primas para la industria civil y de petróleo. Su experiencia en la producción de ciclocars muy pequeños y livianos animó a Ardex a desarrollar varios autos pequeños impulsados inicialmente por baterías eléctricas y luego por pedales durante 1942 y 1943. En 1953, Ardex presentó un microcoche de 4 plazas. El motor era un monocilíndrico de 2 tiempos de la Société Anonyme Bribant, de 100 a 125 centímetros cúbicos. La producción de los mismos terminó en 1955. En 1952, la empresa inglesa Gates & Hasselink de Howe financió este proyecto de la Battery Manufacturing Association de Howe para fabricar un vehículo eléctrico. La carrocería era un agradable estilo roadster con puertas que estaban fabricadas en aluminio. La energía procedía de un motor eléctrico especialmente diseñado de 1 o 2 caballos, alimentado por 9 baterías de 6 voltios situadas bajo el capó de la parte delantera. La transmisión se realizaba a través de una cadena de doble reducción de la caja de cambios de 4 velocidades y marcha atrás accionada por interruptor. Solo se fabricaron 6 ejemplares de este pequeño coche eléctrico. Lo poco se sabe acerca del Manocar es que fue desarrollado por la Establishment Manon de Saint-Ouen cerca de París entre 1951 y 1953. La única rueda delantera y las ruedas traseras tenían suspensión de goma típicamente francesa. El diseño de la carrocería, sin puertas, era similar al del Bruce Mofetta, pero un poco más grande. Fue anunciado como el vehículo que ocuparía un lugar entre el coche y el scooter. Este vehículo de 2 plazas tenía un motor monocilíndrico de 125 centímetros cúbicos y 2 tiempos que transmitía su potencia a la rueda delantera mediante una cadena. Tras haber sido abortado el proyecto, solo se fabricaron 2 prototipos. Hungría se dedicaba oficialmente a la producción de coches enanos, pero como tantas cosas murió antes de despegar. Sin embargo, 2 equipos trabajaban en ello. Uno formaba Alba Regia y el otro el lago Balaton. A mediados de los años 50, el Ministerio de Industria húngaro encargó a varios ingenieros, entre ellos Erno Rubik, que diseñaran sendos prototipos de posibles microcoches con la posibilidad que fueran producidos en Hungría. El proyecto establecía como criterios para el microcoche que fuera un vehículo de 4 ruedas cerrado, impulsado por un motor de motocicleta, capaz de transportar a 2 adultos y 2 niños,
y un poco de equipaje. Fue uno de esos prototipos de microcoche y fue fabricado en 1955. Esta empresa se había centrado anteriormente en la reparación de aviones. Cuando el negocio de los aviones disminuyó en la década del 40, se buscaron nuevas actividades. El Alba Regia era un 2x2 plaza con carrocería de aluminio y 2 puertas laterales convencionales y estaba propulsado por un motor Pannonia de motocicleta de 250 centímetros cúbicos, que desarrollaba 8 caballos de fuerza situado en la parte posterior. Me quedo observando la cantidad de diseños de microcoches desarrollados antes, durante y después del final de la Segunda Guerra Mundial. En algunos casos también fueron producidos en Argentina, con licencias en su mayoría alemanas, país que tal vez desarrolló estos modelos debido a la crisis posguerra. Soy Dani Arese y los espero para seguir descubriendo los hechos y sus protagonistas aquí, en Épocas del Mundo. Muchas gracias por la atención dispensada y hasta la próxima. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.